Pues buenas tardes, y muchas gracias por venir a esta fundación que básicamente desde hace 35 años está dedicada a la valoración y conservación de todo el material que podamos reunir que tenga que ver con la tradición oral y escrita, a veces también iconográfica. La fundación es el resultado de mis propios fracasos, es decir, cuando yo entro en la universidad veo que hay una carencia enorme de documentación, de bibliografía, y que era muy difícil localizar, en fin, no existía tampoco una asignatura que fuera etnografía o fuera antropología. Y entonces mi idea desde ese momento, desde el año 65, es crear un centro al que puedan acudir toda persona que tenga interés en ese material patrimonial, en ese patrimonio, y que puedan encontrar materiales que tengan importancia o referencia para su trabajo, ¿no? Al principio todo estaba como en nebulosa, pero llega un momento, en el año 88, del año 85 al 88 estamos en Valladolid y creamos una serie de colecciones para profesores y maestros para que supieran un poco cómo estaba la tradición, en qué sentido les podía ayudar a ellos los materiales que pudiéramos proporcionarles, y lo que hacemos es una colección básica de 30 y tantos temas con todos aquellos aspectos que podían contribuir para que el profesor o el maestro añadiera en su clase estos materiales, ¿no? Y sobre todo permitiera a la gente joven entrar en el mundo de la tradición. Siempre se ha pensado que la tradición era algo anquilosado del pasado, como si fuera una parte de la arqueología, y sin embargo la tradición lo que tiene de interesante es que es un hilo conductor que a través de los tiempos está depositando en cada momento materiales, conocimientos que tienen interés para la gente de esa época. Yo siempre he comparado, es una especie de metáfora, la tradición con un río. Nosotros estamos delante de un río que pasa ante nosotros. Las aguas que lleva ese río se supone que vienen de muy atrás, proceden de distintos afluentes, distintas épocas, y sin embargo nosotros estamos contemplando, en el momento en que nos ha tocado vivir, ese río frente a nosotros. Esos materiales nos pueden servir perfectamente a nosotros, igual que les sirvieron a gentes que en algún caso lo inventaron, lo crearon, en otro lo repitieron para que llegara hasta nuestros días. Entonces nuestra idea era que los profesores hicieran a los alumnos ver que buena parte de ese material lo podían usar ellos mismos. Juegos, canciones, romances, bailes, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el año 88 nos venimos aquí a Urueña y gracias a la Diputación de Valladolid, que ofrece esta casa, que estaba sin uso en ese momento, hacemos un convenio que consistía en que ellos aportaban el lugar y yo el contenido, y entonces todas las colecciones que yo había estado haciendo durante muchos años, de instrumentos musicales, una biblioteca especializada, una colección de pliegos de cordel. Los pliegos de cordel, por explicarlo un poco, son este tipo de materiales más o menos antiguos que solían llevar los ciegos o los cantores populares por las calles para explicarlos, recitarlos o cantarlos. Bueno, de este material en este momento tenemos más de 7.000 papeles, que se combinan con otros 4.000, esto siempre es por miles,
otros 4.000 de lo que se llamaban aleluyas, que eran una especie de cartelones que los ciegos usaban también, pues para explicar cosas, historias, etcétera, ¿no? En España eran muy frecuentes las aleluyas porque se llamaban aleluyas precisamente porque el día de Sábado de Gloria estos dibujitos se recortaban y se echaban sobre la gente que estaba, desde el coro de la iglesia, sobre la gente que estaba sentada abajo, ¿no? Entonces era la primera vez después de toda la Semana Santa, después de la Cuaresma, que se volvía a decir la palabra aleluya. Entonces al decir la palabra aleluya el sacerdote, por primera vez después de todo ese tiempo, se tiraban estos papeles sobre el público que estaba en la iglesia. Bueno, esas colecciones, grabados, letrajes, instrumentos musicales, pliegos de cordel, etcétera, entran a formar parte de lo que sería, o lo que desde ese momento es, la visita al centro museístico. Esto se convierte en un museo y se convierte también en un centro de documentación. Museo para la gente que viene a visitar y comprobar cuáles son las colecciones. Aparte de estas tres, tenemos una colección de campanas en otro lugar. Y centro de documentación para la gente que quiera estudiar simplemente o trabajar en alguno de los aspectos en los que esté trabajando. Bueno, desde ese momento, todo lo que se hace en esta fundación tiene que ver con la comunicación. Nos interesa eso muchísimo y, de hecho, las colecciones todas tienen que ver con la comunicación. Los instrumentos musicales, porque es una manera de comunicar el músico sus sensaciones, emociones, experiencias, etc. Los pliegos de cordel, porque era como los ciegos hacían partícipe a la gente en general de las noticias, de las últimas noticias. A veces los ciegos decían o pregonaban nuevo y sorprendente o caso que ha sucedido en tal sitio, tal. Muchas veces no era nuevo, eran cosas antiguas que los ciegos decían que eran nuevas para que la gente comprara esos papeles, ¿no? Los ciegos durante mucho tiempo, desde la Edad Media, tuvieron el privilegio real, el privilegio de los reyes para imprimir determinadas cosas. A veces eran estampas de devoción y otras veces eran noticias. Incluso a veces se encargaban de repartir la Gaceta, que era el boletín oficial. Estaban esperando que salieran las noticias de Palacio y las llevaban inmediatamente por todas las calles de Madrid y después se repartían por toda España. Los ciegos tenían una serie de rutas muy bien marcadas y esas rutas en invierno y en verano las recorrían. A veces incluso los ciegos se encargaban en una imprenta, por ejemplo en León, que les imprimieran un caso, un suceso, un asesinato, alguna dómina contra las brujas, etc. Entonces ellos, cuando llegaban a León, recogían esos papeles y los iban repartiendo pueblo por pueblo, vendiéndolos. A veces, incluso si el caso era sorprendente e interesante, rompían el papel en dos, como eran 2 páginas, rompían el papel en 2 y vendían primero la primera parte y luego la segunda, que solía estar compuesta cuando ya se estaba celebrando el juicio, si era un asesinato, por ejemplo, ¿no? Bueno. Todas estas colecciones, como digo, forman el legado de la Fundación, que en este momento tiene 50.000 entre libros, documentos, papeles, etc. A lo que se añaden cerca de 15.000 fotografías más, algunas de ellas placas de cristal. Nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con la iconografía. Por ejemplo, si se están estudiando los instrumentos musicales, pues es lógico que nos interesen todos los pórticos románicos donde aparecen instrumentos musicales, los reyes músicos, etc. Bueno, de todo eso tenemos información suficiente para que quien viene aquí trabaje en ese aspecto. Durante muchos años, el problema que hemos tenido es que vivimos en un pueblo muy pequeño.
Somos 100 habitantes en este pueblo solamente, y para que la gente venga aquí tiene que hacer un esfuerzo. Al cabo del año a lo mejor tenemos 30.000 visitantes, vamos a suponer 30, 40.000 visitantes en épocas buenas. Nos interesa llegar más allá, y ese ha sido, hace 20 años hemos empezado una página web en la cual vamos subiendo todos estos materiales. En este momento estamos digitalizando todos estos pliegos de cordel para que quien quiera, desde cualquier lugar del mundo, pueda usar ese material, esos documentos, los pueda ver, pueda trabajar sobre ellos, etc. El resultado es que al cabo de unos años estamos aproximadamente en 1.500.000 visitas al año. Tenemos una revista que tiene ya 40 años, mensual, que es la revista de folclore, que sirve no solamente para comunicar nosotros materiales a quien le interese, sino también para que muchas personas que están trabajando determinados aspectos de indumentaria, arquitectura popular, cualquier aspecto que tenga que ver con la tradición, puedan publicar. De hecho, en este momento creo que hay más de 1.200 colaboradores que a lo largo de 40 años han estado trabajando, colaborando, enviando sus colaboraciones a la revista. En este momento, cuando lo hacíamos en papel, la revista se publicó en papel durante 20 y tantos años, cuando lo hacíamos en papel teníamos 2.000 suscriptores. Ahora mismo, como digo, las visitas se multiplican y es casi seguro que durante un día normal hay entre 2.000 y 3.000 visitas a la revista, lo cual la convierte en un vehículo impresionante y de hecho la mayor parte de las personas que ahora empiezan a colaborar con nosotros en la revista se ven atraídos pues, por la posibilidad de publicar en una publicación que tiene esa difusión, ¿no? Esas posibilidades. Bien, durante muchos años, precisamente para atraer gente, porque era un pueblo que no tenía demasiado turismo, nosotros siempre hemos estado en contra de la palabra turismo, ¿no? Nos interesa más el viajero, el viajero que se ve atraído por una serie de productos culturales, como podían ser aquí, por ejemplo, pues empezamos haciendo, durante 15 años hicimos conciertos todos los sábados y domingos del verano. En el patio de la casona pues vinieron gente de música histórica, de música tradicional, de música popular, gente que no había estado nunca en un escenario, por ejemplo, gente a la que nosotros habíamos grabado durante hace tiempo, hace 20 años o 30 o 40, y siempre tenía ese interés para la gente de ser un tipo de música distinta que podía ver a las 12 de la mañana, a las 11 o las 12 de la mañana, sentado en el patio y de una forma agradable, ¿no? Eso empezamos con 100 personas de público, 150, y llegamos a tener 700 personas a las 11 de la mañana sentadas, lo cual nos provocó que muriera de éxito el proyecto, ¿no? Porque realmente era muy difícil controlar 700 personas en un sitio de 100, tenía que venir la Guardia Civil a regular el tráfico y un montón de cosas que verdaderamente nos complicó la situación, de manera que lo dejamos, pero hemos seguido haciendo una serie de simposios, trabajamos en muchos aspectos de la tradición oral, trabajamos en literatura popular, trabajamos en iconografía, y siempre llamamos a 6 o 7 profesores a lo largo de 3 momentos en el año, 6 o 7 profesores que trabajan en conjunto con 20 o 25 alumnos para tocar uno de esos temas, un tema que puede ser pues lo que acabo de decir, el romanticismo y el costumbrismo, por ejemplo.
o el cine etnográfico en España, vamos a suponer, ¿no? Siempre buscamos temas que pueden atraer a los alumnos, ¿no? Y básicamente el sistema que se sigue es que los alumnos y los profesores están en el mismo plano, en el mismo nivel, tienen que trabajar conjuntamente, se hace entonces una simbiosis entre la docencia y la asistencia, y hay un momento en el que todo produce el fruto que precisamente estamos buscando. Otra de las actividades de la Fundación son las exposiciones. Aquí tenemos una exposición permanente, que son instrumentos musicales, pliegos de cordel y grabados de trajes. Grabados de trajes populares o de indumentaria popular hechos en España o fuera de España desde el siglo XVIII. Esas exposiciones que hacemos, no solamente la permanente de aquí, sino las que hacemos fuera, tienen que ver con determinados temas que se nos ocurren. Por ejemplo, hicimos un año tableros del juego de la oca. El juego de la oca es uno de los más populares y antiguos de la humanidad, y se nos ocurrió reunir todos los tableros que había sobre el juego de la oca, de diferentes países. Italia, donde parece que se genera el primer juego de la oca, que regala un Medici a Felipe II, y a partir de ahí pues el juego de la oca se hace muy popular. Entonces el juego de la oca, por ejemplo, ha sido motivo de una exposición. Cuando se terminó la mili, hicimos una sobre los quintos, todo el aspecto social, de indumentaria, en fin, de trajes, militares, etc. Hicimos otro, por ejemplo, sobre el cuerpo en la tradición, cómo se ha tratado el tema del cuerpo masculino o femenino en la tradición. En fin, hemos estado haciendo, recientemente se hizo una exposición sobre la imprenta en Valladolid, por ejemplo, y ahora mismo, en colaboración con la Fundación Jorge Guillén, hemos hecho una exposición sobre palabras y cosas en la obra de Miguel Delibes. Aprovechando que es el centenario, lo que hemos hecho ha sido... Miguel Delibes tuvo, digamos, la intuición de que muchas de las palabras que él usaba para aplicárselas a sus personajes, esas palabras estaban desapareciendo. Entonces su idea fue introducirlas en sus novelas, pronunciadas por los propios personajes, de manera que había un aspecto de credibilidad. No era él quien pronunciaba esas palabras, sino quien podía pronunciarlas y realmente las usaba, ¿no? La idea ha sido, en dos plantas, en el centro de Lea, crear esa dualidad entre las palabras y los objetos. Los objetos, cada uno de esos objetos tiene una palabra que lo define, y lo que nos interesa es que sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, sepan que muchos de esos objetos han sido importantísimos en la vida cotidiana y que todos tienen una palabra que probablemente desconocen. Se han alcanzado más o menos 100 palabras y 100 objetos que están en la exposición. Anteriormente se hizo otra exposición sobre el abecedario como un medio de comunicación. Como digo, siempre nos interesa mucho el tema de la comunicación y nos parece fundamental que en un mundo en el que presumimos de comunicar y comunicar cada vez mejor, pues estamos perdiendo muchos de los recursos que se usaban para comunicar. De hecho, uno de los trabajos que hemos estado haciendo durante 50 años, casi 60, ha sido recoger por los pueblos conversaciones con gente mayor, con gente que podía transmitirnos pues su manera de ser, su manera de vivir, de trabajar, etc., desde su infancia hasta su vejez. Eso nos ha dado un material importantísimo del que hemos subido solamente parte gracias a un convenio con Wikimedia. Wikimedia nos aportó la posibilidad de que 2 personas trabajaran para digitalizar ese material y subirle a internet. De manera que en este momento
muchos de los hijos y nietos de esas personas que nos comunicaron todas esas cosas pueden escuchar a sus padres, sus abuelos, etcétera, cómo nos cantaban o nos contaban las cosas, ¿no? Se han subido casi 22.000 archivos y estamos en el proceso de subir otros tantos. Probablemente habrá que hacer 3 o 4 fases, pero de momento los 20 y tantos mil archivos sonoros se pueden escuchar perfectamente en Wikipedia, en Wikipedia. Hemos subido también muchas fotografías antiguas de distintas colecciones que tenemos. Yo no sé si hay un tiempo para esto o tengo que cortar. No hay un tiempo que usted diga. La única cosa que alguien quisiera preguntarme... algún debate. Sí, algo, por ejemplo, como soy nacido en la parte de Salamanca, Sí. ¿qué papel, por ejemplo, encajaría dentro de lo que usted está exponiendo aquí el director de cine de Salamanca, que era Martín Patino? Sí. Claro, Bueno. entonces yo creo que ese señor sí que jugó un papel muy importante con lo que usted está aquí hablando. Efectivamente. Lo digo porque lo he leído en muchos libros, yo no lo conozco personalmente, a pesar de ser de Salamanca, pero no, porque la diferencia de edad Sí. ya no Él ya falleció sí, hace unos incluso años. acaba pensando que puede que haya fallecido. Sí, falleció hace unos años. Estuvo aquí. Él tuvo, como toda persona mayor, pues hay a veces procesos degenerativos, pero él estaba muy bien de cabeza cuando vino aquí y a pesar de que tenía algunos despistes, nos dio lecciones de muchísimas cosas, ¿no? Una de las exposiciones que hicimos fue precisamente el cine etnográfico y proyectamos una serie de películas de Gutiérrez Aragón, de Basilio Martín Patino, etcétera, para que los directores comentaran sus propias obras, ¿no? Yo creo que proyectamos en 9 cartas a Berta de él, pero incluso el Canciones para después de una guerra, que también fue muy interesante y tenía mucho más que ver con todo esto, efectivamente, y de hecho uno de los carteles que expusimos fue ese de las Canciones para después de una guerra. Y por cierto, hay una fotografía preciosa en la que está él contemplando el cartel de su propia película, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en Salamanca hay zonas que son más ricas que otras, evidentemente, porque ha habido, digamos, o menos comunicación o más comunicación. A veces el que los ciegos, por ejemplo, recorrieran distintos pueblos hacía que al patrimonio local se añadía todo lo que los ciegos traían desde Madrid o desde diferentes capitales, digamos, más importantes, ¿no? Entonces, Salamanca es un ejemplo de lo que... Y de hecho hubo una persona, Ángel Carril, que trabajó mucho tiempo para la Diputación de Salamanca, hizo un centro de cultura tradicional y gracias a su familia tenemos en este momento todo el material que él recogió a lo largo de muchos años y ese va a ser uno de los materiales que se van a subir próximamente a Wikipedia. Y nosotros hemos colaborado con ese centro, en este momento se llama Instituto de las Identidades, y hemos colaborado mucho y muchas veces. De hecho hicimos una carpeta de trajes de Salamanca de distintas épocas, desde los primeros trajes del 18 que graba Juan de la Cruz Cano, pasando por los trajes que dibuja William Bradford, que era un capellán del ejército inglés que viene en la Guerra de la Independencia, pasa por Salamanca, y luego sube a La Coruña y se va otra vez a Inglaterra. Entonces todo lo que veía lo dibujaba y esos trajes aparecen también en esa carpeta que es muy interesante. ¿Sí? Quería preguntarle, ¿el estudio que hacéis de las tradiciones populares son solamente referidas a las tradiciones españolas o abarcáis también de otras nacionalidades o incluso hispanoamericanas? Sí. O sea, no, lógicamente yo creo que en eso tenemos que estar ya absolutamente seguros.
hay una línea que desde antes de la Edad Media está, digamos, acercando distintas zonas de Europa, de manera que muchos de los cuentos que nos llegan a través de las colecciones de los hermanos Grimm o de Perrault, etc., sabemos que son cuentos muy antiguos, que han tenido una tradición en toda Europa, pero que se cuentan con variantes en todos los lugares, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en este momento con 200 instituciones de todo el mundo, de manera que no solo les invitamos a que colaboren en la revista de folclore, hay muchos artículos sobre tradiciones que se siguen, que en muchos casos dependen lógicamente del lugar en el que nacieron, ¿no? Pero hay cosas interesantísimas que se han producido, por ejemplo, en el otro continente, que también trabajamos. Estoy recordando en este momento el trabajo que manda hacer el obispo Martínez Compañón, que se llama Trujillo del Perú, que son todas las tradiciones que tenían lugar en Perú, en Quito, en determinados lugares, con dibujos, unos preciosos dibujos, y con música, para que se vea pues cómo se bailaban, cómo se hacían las... O sea, nosotros estamos siempre abiertos a cualquier colaboración y sobre todo a que el ser humano casi siempre piensa lo mismo en todas las épocas, en los distintos lugares del mundo. Parece curioso, ¿no? Pero hemos descubierto que la aparición, por ejemplo, de la gaita, no es un hecho aislado que se haya producido en un país, sino que de pronto parece que al individuo le interesa crear un instrumento que puede, digamos, controlar a través primero de una calabaza y el aire que introduce en la calabaza, y luego por medio de un fole o de un fuelle. Entonces, ese tipo de cosas, aunque parezca mentira, te das cuenta de que surgen al mismo tiempo, surgen como una invención que necesita el ser humano para progresar o mejorar, ¿no? Sí, sí. O sea, que de alguna manera hacéis estudios de comparaciones. Sí, estudios comparativos son muy frecuentes y sobre todo en el campo de la literatura, porque una de las primeras menciones de lo que iba en las bodegas de los barcos a América son las colecciones de libros, y muchos de ellos son colecciones de romances que ya se mandaban, y otros temas son lo que llevaban los religiosos, canciones religiosas que también se van implantando poco a poco y que definitivamente en algunos casos siguen hoy día usándose todavía, de manera que muchas veces, claro, nos viene gente que trabaja en, yo qué sé, en una procesión que se hace en cualquier lugar de América del Sur, y resulta que a lo mejor lo han llevado o los franciscanos o los jesuitas el texto de esa canción, que ellos piensan que es una cosa antiquísima, a lo mejor es una cosa del siglo XVI o del siglo XVII o del XVIII, ¿no? Luego también hay, en algunos casos, trabajamos con costumbres que siguen teniendo la misma vigencia aquí que allí, de manera que es muy sencillo el hacer ese estudio comparativo, ¿no? Pues nada, yo creo que... Realmente, perdón, es que este mundo es apasionante. Lo que usted está contando aquí, de verdad que a mí me apasiona, porque es que me viene a la mente gran cantidad de libros que yo he leído que tienen mucho que ver con lo que usted está poniendo aquí. Ajá. De ahí la riqueza que encuentro en esta fundación, y la verdad es que tengo la gran suerte de participar de este, y se lo agradezco muchísimo. No, es un placer, es un placer. Sí, precisamente nuestro interés máximo siempre ha sido que, sin forzar nada, colabore mucha gente de la que tiene. Yo siempre digo que la tradición está en nosotros, y en el interés que podamos tener
por conservar el patrimonio de nuestros padres, que nos lo han dado, y nuestros abuelos, ¿no? Nos han transmitido una serie de formas, de maneras, de palabras, lenguaje, y entonces, en la medida que nosotros tenemos interés en eso, estamos contribuyendo a que no desaparezca y que tenga esa continuidad necesaria, ¿no? Si encima nosotros se lo transmitimos, ahora no por el tema de la pandemia, pero durante mucho tiempo aquí estamos dando clases a alumnos, a muchachos que vienen, chicos y chicas, que vienen de colegios y que en muchos casos nos sorprende, pero a lo mejor 5 o 6 de cada 50 tienen interés y se manifiestan de una manera que ya nos hace tener una cierta, digamos, sospecha de que hay una continuidad, por lo menos siempre ha sido así, no todo el mundo le interesaba la tradición, lógicamente, y de hecho los que cantaban por las calles, como los ciegos y tal, pues era uno, claro, era uno, y que siempre había un cantor en cada pueblo, igual que había pues una persona que sabía contar cuentos, una persona que cantaba en la iglesia bien, en fin, siempre ha habido un jugular, una especie de jugular que era el que transmitía y el que movía un poco. De la misma manera que había, en cada pueblo, había un carpintero, había un herrero y había uno que relataba la historia de la comunidad, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, yo tengo como bastante idolatrado, digámoslo así, al grupo Nuevo Mestre de Juglaría, que vamos, tengo todas las cintas de ellos, y claro. Y de vez en cuando las pongo en el coche y se me ponen la carne de gallina. Claro, porque yo soy castellano. Sí, pero no solamente por eso, porque mi mujer, que es de Costa Rica, la pongo esa música y la encanta. Y también me gusta. Porque claro. yo lo siento, porque yo, las raíces, el yo mismo, mis raíces, yo estoy muy interesado en conocerlas. Y el porqué de todas las cosas que han pasado alrededor, de lo que pasaron mis padres, mis abuelos, mis ancestros, todo. Todo eso es muy interesante. Entonces, hay que recurrir a la raíz de donde venimos cada uno de nosotros, para profundizar en el yo. ¿Quién soy yo? Esa es la clave. Martin Buber. La verdad es que se pierde, el folclore se pierde. Muchas de las cosas que se están perdiendo, por ejemplo, el museo que has comentado antes, el Delibes, se llama Delibes, Miguel Delibes. Pues hay un montón de cosas, de palabras, que ya ni de pronto dices, ay sí, y lo asocias con con el objeto que tiene y dices, caramba, pues si no vengo, yo lo pierdo, y entonces, si nosotros no lo sabemos, tampoco podemos transmitirlo. Tampoco se puede transmitir. Mis padres eran de las instituciones de enseñanza, mi padre y mi madre de escuela, y nos cantaba siempre pues canciones folclóricas de Asturias, de Castilla, y tenía unos discos enormes, que era pues todo el repertorio del folclore castellano, y luego yo eso lo he intentado buscar y encontrar en discografía y en libros, y no, es muy difícil. Bueno, ahora empieza a ver, aquí pero hace unos años era muy difícil, personas como él, y se pierde mucho el folclore, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para que no se pierda de todo. Una de las cosas que siempre nos sucedía cuando íbamos a hablar, a charlar con una señora o un señor mayores en un pueblo, era que al salir siempre nos despedían los hijos y nos decían: no he oído nunca a mi padre eso que me acaba de contar a usted. Digo, pero claro, no habéis preguntado nunca. Ha habido una generación de espaldas una a la otra, ¿no? Los mayores porque no querían, pensaban que se iban a reír, que, en fin, había una cierta... y los jóvenes, pues porque solo veían el futuro. El pasado no importaba. Y yo siempre digo que el individuo, el ser humano, para andar, es decir, para progresar, necesita echar un pie delante, pero deja uno atrás. Y ese pie que deja atrás es el que le permite asentarse y saber para qué puede usar el pasado. Entonces, cuando salíamos y nos decían eso los hijos, pues nos dábamos cuenta de que había una ruptura generacional. Cosa que luego no sucedió con los nietos, es curioso, pero las generaciones, antes vivíamos con nuestros abuelos y nuestros padres, en una misma casa.
y eso daba oportunidad a que los jóvenes pudieran escuchar lo que decía la abuela, lo que decía... Y a veces hacían más caso a lo que decía la abuela o el abuelo que a los padres, porque siempre esa lucha generacional de que eso era lo lógico casi, ¿no? Y hace poco me sorprendía que en Suecia, que parece que es el país que está más avanzado en estas cosas, habían descubierto que funcionaban muy bien las visitas que se hacían de los niños a las residencias de los mayores, porque tenían una química, una comunicación que era estupendísima, y los mayores estaban esa tarde encantados y los niños salían como muy satisfechos, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si eso lo hemos tenido nosotros hasta hace muy pocos años, y no hemos sabido, yo creo, disfrutar de ello y aprovecharlo. Una amiga mía decía que habría que proponer ahora que se hagan las residencias de mayores junto a las guarderías. A las guarderías, claro. Sí, porque además parece que esas generaciones tienen como menos responsabilidad y conectan mejor. Sí, hay más feedback. Trabajan mejor, sí. En este siglo, ahora, en la sociedad que tenemos ahora, ¿quién sería el juglar que nos invitaría a apreciar el pasado y ver el presente y el futuro? Bueno, yo creo que ha habido... Desde los años 60 ha habido lo que se llamaban los cantautores, que eran gente comprometida con una idea, con una forma de ver la sociedad y la política, y esos han sido durante mucho tiempo transmisores de valores, de ideales, eso ha sido así. Yo siempre digo que, por desgracia, los que defendimos eso, hemos fracasado en cierto modo, porque si no hemos conseguido que la sociedad mejorara, cosa que nos habíamos propuesto en el año 68, el 67, 68, es una pena, pero a veces de los fracasos también se sacan cosas positivas, ¿no? Yo creo que no habéis fracasado. La sociedad ha mejorado porque el hombre es el lobo para el hombre y el capitalismo es una fiera, pero los valores los habéis transmitido. Sí, eso sí. Por lo menos los hemos... Luego mi generación ha heredado los valores vuestros y yo le he transmitido esos valores a nuestros hijos. Sí. Entonces, bueno, yo estoy satisfecho de la herencia que he recibido y de lo que les estoy transmitiendo a mis hijos, que ya son hombres adultos. Sí. Pero me doy cuenta que, bueno, pues que son gente que valora los derechos humanos, que valora el bien, que la bonomía, el ser decente y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces eso, pues... Sí se ha transmitido, ¿no? Pues, hombre, me alegro de escucharlo, pero también tienes que comprender que los que hicimos eso para que la sociedad mejorara mucho más, nos damos cuenta de que nos hemos quedado a la mitad del camino, por lo menos, ¿no? Sí que es verdad que en algunas cosas se ha mejorado y que nunca vamos a conseguir que todo el mundo participe de esas ideas. Al menos pasamos que... La generación posterior, que es la mía, sí, que estuvimos en el antifranquismo, dejándonos la piel, algunos la vida y la cárcel, y al final no hemos conseguido nada. Porque la transición, pues, no es el momento de hablar de política, pero fue un desastre. Y llegar a lo que hemos llegado, para aquella lucha que hicimos, pues, sin embargo, yo creo que sí estamos entregando la antorcha, ¿no? Sí. Y eso es nuestro deber. Y yo siempre digo que, a pesar de que voy cumpliendo más años, tengo las mismas inquietudes y la misma manera de ver y de criticar, porque creo que el criterio es una de las cosas más importantes que podemos tener en la vida. Podemos aprender muchas cosas, pero si no tenemos criterio para administrarlas, para asimilarlas, etc. Entonces, a mí me interesa mucho que la gente joven sean capaces de ver la alternativa que la vida le pueda ofrecer y que sepa elegir, Y esta mañana me entrevistaban precisamente desde Argentina y me decían que qué le puedo decir a los jóvenes. Digo, pues que trabajen en lo que les gusta, por favor. Es decir, que no crean que porque les digan que hay un oficio en el cual van a ganar más dinero y tal, si no van a estar a gusto, que no lo hagan. O sea, para mí
Sí, eso ha sido fundamental el trabajar en una cosa en la que creía y que, en fin, precisamente mis padres no me lo inculcaron, porque mi madre era pianista y no quería que estudiara música, porque decía que los músicos se mueren de hambre. Bueno, yo de momento he ido comiendo y no me he muerto, pero vamos, sí que es verdad que no es precisamente una de las, salvo algunos casos excepcionales, pero es difícil abrirse paso en ese mundo, y más todavía en este mundo tan complicado de la tradición. Muy bien, pues si os parece, cerramos la... Yo tenía una duda con respecto a lo de los ciegos, ¿cómo se llama esta? Aleluya. No, del otro, los pliegos de Cordel. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo los ciegos se tenían que aprender eso en la memoria y después lo transmitían verbalmente? ¿O? Sí, porque muchas veces la composición era del propio ciego. Ajá. Sí. Vale. Pero mira, por ejemplo, este es un pliego raro, Garibaldi a los españoles. La carta de Garibaldi a los españoles por el triunfo de su independencia. Claro, esto seguramente, pues un ciego iba con ello, y los ciegos eran gente aparentemente tranquila y tal, pero yo tengo muchos casos que me dediqué una temporada a buscarla en la hemeroteca del periódico de Valladolid, del norte de Castilla, y hay muchos casos en los que los ciegos son muy valientes y defienden sus ideas. Entonces es probable que esto lo llevara y llevara... Este se vende en la Casa de Llorens en Barcelona, pero aquí está la carta de Garibaldi con... bien es verdad que os costó 168 años de servilismo y de deshonra, pero qué bien se adquiere fácilmente. No se derramó la sangre de 4 millones de mártires por hacer comprender al mundo las sublimes máximas de Cristo. En fin, que todo este tipo de cosas los ciegos lo cantaban y solían ser, como digo, composiciones suyas. Sí. El asesino de las criadas, por ejemplo. Esto se ponían en la plaza, en el mercado. Y por las mañanas, las señoras que iban a la compra, o los que pasaban por allí, etcétera, todos les escuchaban. Escuchaban porque verídica historia del asesino llamado Martín de Molina. Asesinó más de 200 criadas, a las cuales engañaba con el pretexto de buscarlas colocación. Bueno, este tipo de cosas a la gente le llamaba la atención, le atraía mucho, ¿no? Y muchas veces empezaban cantando en alto, ¿no? Para que la gente les viera. Sagrada Virgen del Carmen, Madre de Dios soberana. Empezaba ya, atraía, y luego empezaba, pongan atención señores, lo que vamos a explicar, este caso que ha ocurrido con un joven militar. Y te contaba la historia de una chica que había hecho la mili, hasta que habían descubierto tal, y eso salió en un pliego también, la militar la llamaron, y fue un caso real que sucedió en el año 50 en Valladolid, y se hizo famoso en toda España, aunque el tema de la mujer que se viste de soldado es antiquísimo. Sí, yo había oído de una que fue a América, ¿no? Sí. Hay una famosa que fue una española que fue a América. De Carlos Cano, ¿no? La monja Alférez. La monja Alférez. Sí. Y Carlos Cano que cantaba mi general, se llamaba. Exactamente. Curioso. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. A usted, que ha sido, vamos. Un placer.